viernes voy a dejar en la plataforma un documento, un formulario para que las personas que quieran retornar a la semipresencialidad, no con todas las clases, va a ser algunas prácticas, llenen el formulario, lo firmen y me reenvíen. Comentarles de que hubo una asamblea docente con este tema de la semipresencialidad, una asamblea docente que convocó la asociación facultativa, donde todos los docentes de manera unánime, no había uno que se oponga, se resistieron a retornar a las clases presenciales. No porque no quieran pasar clases o porque sea más cómodo desde las casas, no es así. Han dado justificativos y han pedido a la decana que se implemente a la brevedad posible las medidas de bioseguridad, porque medidas de bioseguridad para retornar a clases no es simplemente un pediluvio o un lavamanos o alcohol. Cuando se va a retornar a clases, inclusive debe haber señalizaciones, debe haber un proyecto, cuántos alumnos por aula, cómo va a ser el tema de la ventilación. Y sabemos que en la facultad las ventanas no son grandes ventanales. Entonces, se había preguntado por qué no se pensó ya desde el año pasado en un sistema de purificación de aire, por ejemplo, ¿no? Porque los purificadores de aire para un ambiente más o menos están alrededor de 3.000 bolivianos. Entonces la decana dijo que recién estaban empezando a hacer un proyecto con fondos IDH y sabemos que ese proyecto va a tardar por lo menos 6 meses, si no es un año. Entonces hubo esa incomodidad de los docentes porque ustedes saben que el año pasado no ha habido ya clases y la facultad anualmente recibe más de 1 millón de bolivianos de ingresos para comprar reactivos, comprar material de laboratorio, comprar equipos, pagar los gastos de luz, de agua. Y el año pasado prácticamente no se ha comprado nada. No se ha comprado nada, se ha disminuido yo creo que a punto cero los gastos de luz, de agua, porque no ha habido clases, nadie ha asistido, no se han comprado libros, o sea, todo aquel dinero podía ya invertirse desde el año pasado, implementando medidas de seguridad, tomando en cuenta que algún rato debemos retornar, si no es a la presencialidad, a la semipresencialidad. Y en ese entendido no hubo un docente que dijo, no, yo quiero pasar clases. Y de esa manera se sacó un comunicado a la decana informándole que, pese a que ella estaba, ¿no? en la asamblea, ella, el ingeniero Escalante, que es director académico, estaban en la asamblea y también el ingeniero Escalante, cuando participó en la asamblea, manifestó que no estaban dadas las condiciones. De esa manera, unánimemente, sin oposición de nadie, se decidió no retornar, por lo menos por esta gestión, a la semipresencialidad. Sin embargo, eso ha aprovechado la decana y algunos docentes de su grupo para desprestigiar a los colegas y sobre todo a nosotras que somos de la asociación facultativa, indicando que nosotras somos las responsables de no querer volver a la semipresencialidad. Y eso ha hablado en su curso. Inclusive la anterior semana, el día miércoles, hubo consejo facultativo, no se llevó adelante. ¿Y qué ocurrió? Ahí los consejeros universitarios, sus compañeros, pidieron un consejo para tratar este tema porque urgía en algunas materias volver a la semipresencialidad, sobre todo en aquellas materias que les sirve para el internado rotatorio. Lastimosamente, la decana nuevamente salió y dijo, no, pues su asociación es la que no quiere. Y de esa manera, en reunión de directorio de la asociación facultativa, se ha determinado y se ha hecho conocer el día de ayer mediante una nota a la decana que ante esa denigración y por otro lado ante el incumplimiento de algunos docentes, porque ustedes saben, los que pasan, por ejemplo, bioquímica clínica con la doctora Panoso, ella ya ha retornado a algunas clases semipresenciales. Entonces, la asociación ha decidido levantar esa medida y dejar a disposición de los docentes. Aquellos que quieran retornarán coordinando con ustedes y los que no, bueno, seguirán en la virtualidad porque a nadie se puede obligar. Entonces, en ese entendido, en mi materia haremos unas cuantas prácticas
con los estudiantes que quieran. En ningún en ninguna materia y de ningún modo se puede obligar a nadie, porque obligar a alguien es correr muchos riesgos, no se puede obligar a nadie, porque si algo le pasa, puede venir la mamá, puede venir el papá a reclamar, decir, ah, usted le obligó a venir a clases, no es obligatorio. Tampoco por asistir a las clases semipresenciales van a tener más nota o van a tener menos nota, tampoco. Entonces, se va a continuar las clases virtuales, pero también con aquellos que así lo quieran, vamos a hacer algunas prácticas semipresenciales. Entonces, aquellas personas que quieran retornar a la semipresencialidad, voy a mandar ese documento donde cada uno, el que quiera retornar, va a imprimir, va a leerlo bien, va a firmar y me va a devolver. Ese es un respaldo de que ustedes como personas mayores de edad están aceptando retornar de manera libre, voluntaria, sin presión alguna y además conociendo que en la facultad no están implementadas todas las medidas de bioseguridad. Entonces, con ese respaldo vamos a retornar para que no haya ninguna queja, para que no vaya un padre y diga, ay, le han obligado a mi hija, le han obligado a mi hijo a retornar y ahora se ha enfermado. Entonces no queremos eso. Entonces, si hay algún reclamo, ahí sacaré el documento y diré, pero su hijo sabía esto, porque aquí está escrito de que no hay las suficientes medidas de bioseguridad, de que está volviendo de manera libre, voluntaria, de que de ninguna manera va a incidir en la nota. Y además de que las clases virtuales continúan. Aquellos que no quieren ir a pasar las semipresenciales, desde su casa estarán pasando en el mismo horario sus clases virtuales tal cual hacemos ahora. Entonces, eso simplemente para conocimiento de ustedes, de que ya en unas 2 semanas, algunas materias, además, si es que no hay esa cuarta ola que tanto se habla, ¿no? Volveremos a la semipresencialidad con algunas prácticas. Y eso, como les estoy comentando, tal vez les asombre que en algunas materias les planteen eso, esa consecuencia de esa situación en la que la asociación ha sido denigrada siempre, y este año va a ser peor, porque ustedes saben, es un año electoral, hay elecciones de decano, y así como la doctora Teresa Cardoso tiene su frente, que está a la cabeza del licenciado Rodrigo Rodríguez, también nuestro grupo de docentes tenemos como candidata, ustedes se han debido ver en el Facebook, a la doctora Zulema Bustamante. Entonces es un año electoral y lastimosamente cuando el año es electoral, muchas veces utilizan cualquier cosa para desprestigiar, para hacer campaña en contra, y eso es lo que no queremos que haya. Por eso se ha dado también la libertad de volver a los docentes que quieran a esta semipresencialidad. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, con esa aclaración que les he hecho, antes de empezar el nuevo tema, la anterior semana habíamos visto la práctica de comprimidos de ibuprofeno. Y de esta práctica les había dejado en la plataforma un ejercicio. No sé si han resuelto el ejercicio, cuánto han sacado, si ha habido alguna dificultad al resolverlo. Yo he sacado doctora, pero no sé si está bien. ¿Cuánto ha sacado Jessica? En miligramos he sacado 561,48. ¿Y en porcentaje? 93,58. Exactamente. Ese es el resultado, 93,58. Ese es el resultado, 93,58 gramos por ciento de ibuprofeno. Ese es el resultado.
Entonces, ¿alguna dificultad que hayan tenido otra persona? Muy bien, entonces, si no ha habido dificultades, los que no han hecho todavía, para que cuando resuelvan tengan que sacar ese resultado, 93,58 gramos por ciento de ibuprofeno. Y a partir de ese porcentaje, con una regla de 3 adicional, calculan los miligramos de principio activo presentes en cada comprimido. Está muy bien, Jessica. Entonces, si no habría dudas, no habría preguntas respecto a este ejercicio, con esta práctica concluida que es ibuprofeno, el día lunes 6 de septiembre a las 8:30 de la mañana, en la plataforma va a estar habilitada el segundo examen práctico. Entonces, en el horario de teoría, todo el curso, 8:30 de la mañana, va a dar su segundo examen de práctica. ¿Qué temas? Bicarbonato de sodio. Segundo tema, Alka-Seltzer. Y el tercer tema, ibuprofeno. Entonces, de esos tres temas, van a dar el segundo examen de práctica. Y como ya han visto el primer examen, ese mismo estilo, entra fundamento, entra cálculos, entra calificación final del producto. Eso es lo que entra al examen. Son esos tres temas para ese segundo examen de práctica. Pero yo el día viernes, ahorita todavía no lo he estructurado el examen, el día viernes en la plataforma voy a anunciarles de que 8:30 se va a habilitar, van a ser, por decirles, 6 preguntas o 10 preguntas y va a tener una duración de 40 minutos. Entonces, eso es, y la plataforma se va a cerrar 9:10 o 9:15 para que ustedes tomen sus previsiones. El fin de semana ustedes lean el instructivo en la plataforma para ver bien los tiempos. Envíen el formulario unos minutos antes viendo su internet para que no tengan problemas. Y la persona que no puede enviar, que haya tenido problemas con su internet, saca una foto y me mande inmediatamente al WhatsApp para que yo pueda calificar su examen. Eso, en último caso, si es que les falla el internet y no puede enviar, ustedes me mandan ese momento por WhatsApp. De esa manera, el lunes damos el segundo examen de práctica. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Entonces, si no hay preguntas y está todo claro, dan el examen y como la anterior vez van a tener toda esa semana hasta el día viernes, y eso también voy a anunciarlo en la plataforma, hasta el día viernes a mediodía para que envíen sus informes de esas tres prácticas, para que me hagan llegar los informes de esas tres prácticas. De esa manera tendríamos ese segundo examen más la revisión de sus informes de práctica. ¿No hay preguntas? Doctorita, yo tengo una pregunta. Para los informes de la práctica en el procedimiento, en la parte del procedimiento, ¿qué hay que poner? En el procedimiento solamente el método que estamos utilizando. El método que se está utilizando. Por ejemplo, de la última práctica del ibuprofeno, ¿qué método se ha utilizado? El método de volumetría de neutralización ácido base por alcalimetría, método directo. Nada más. Eso va en el procedimiento. Hasta Gracias, este doctor. momento, toditas las prácticas que hemos hecho, estamos en ese primer grupo, volumetrías de neutralización ácido base. Estamos en ese segundo grupo. Entonces, ustedes ponen volumetría de neutralización ácido base por acidimetría, por alcalimetría, y ponen si es un método directo o es un método residual. Pero, por ejemplo, les daba el ejemplo del ibuprofeno, volumetría de neutralización ácido base por alcalimetría, método directo. De esa manera,
solamente en el procedimiento para que ustedes no describan la técnica. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tenía pregunta del ejercicio de ibuprofeno. No sé si nuevamente nos puede aclarar o guiar más o menos cómo tenemos que hacer. Por ejemplo, el dato de 113 miligramos de principio activo, ¿en dónde lo usamos, doctora? ¿Qué dato, hijita? 113 miligramos de principio activo que nos da al inicio. Ustedes tienen que hacer, en ese ejercicio de ibuprofeno, tienen que hacer para los datos. En los datos, el primer dato es la muestra, ¿no es cierto? Para esa muestra, ustedes tienen que hacer una regla de 3 adicional, porque si leen el ejercicio, les habla de un lote de profenol de 800 miligramos. De ese lote de profenol, donde cada comprimido pesa 800 miligramos, dice, de esos 800 miligramos, 600 miligramos corresponden a principio activo, que sería ibuprofeno. Y de esos, y para la parte experimental, ustedes deben pesar una cantidad de muestra que garantice 113 miligramos de principio activo, es decir, de ibuprofeno. Entonces, para determinar cuánto de muestra van a pesar para realizar esta determinación, ustedes hacen una regla de 3 adicional. Si cada comprimido pesa 800 miligramos y de esos 800, 600 corresponden a ibuprofeno, y ustedes requieren solamente 113 miligramos de ibuprofeno, ¿cuánto de profenol tendrán que pesar? Una regla de 3 adicional. Entonces, 800 miligramos de profenol contiene 600 miligramos de principio activo. Y 113 miligramos de principio activo, ¿a cuántos miligramos de profenol equivale? Se hacen esa regla de 3, les va a salir 151 miligramos de profenol. Y esa es la cantidad de muestra que ustedes deben pesar para realizar esta determinación. Entonces, el primer dato, en este caso, son los 151 miligramos de profenol. Después, los otros datos tienen el volumen de trabajo. Dice, se va a valorar con 7 cc de hidróxido de sodio, 0,098 normal. Como la normalidad es diferente a 1, diferente a 0,1, también saben, aplican el factor de corrección. El factor de corrección, normalidad que tienen, 0,098. Sobre la normalidad que quieren, pueden llevar a 1, pueden llevar a 0,1. Por el volumen, por 7. Y ahí van a obtener un nuevo volumen con una nueva normalidad. Por ejemplo, si ustedes llevan a 1 normal, el nuevo volumen les va a dar 0,68 cc de hidróxido de sodio, 1 normal. ¿Y qué van a investigar? Siempre el porcentaje de principio activo de ibuprofeno. De ese ibuprofeno, la anterior clase les he dado el peso molecular, lo tienen en la guía, 206 gramos. El peso equivalente, les decía, el ibuprofeno es una molécula ácida. Les mostré inclusive la estructura química donde tiene ese grupo carboxilo. Entonces, habíamos visto que el peso equivalente en el ibuprofeno es exactamente el mismo que el peso molecular porque hay un solo grupo carboxílico, 206. El tercer dato, el volumen de trabajo, ya han aplicado factor de corrección y tienen un nuevo volumen que en este caso sería 0,68 cc de hidróxido de sodio, 1 normal, si corrigen a 1 normal. Y finalmente, el último paso está en función a esa normalidad del volumen de trabajo. Como hemos corregido a 1 normal, determinan el mili equivalente. ¿Y qué es el mili equivalente? El peso equivalente dividido entre 1000. 206 dividido entre 1000 nos va a dar 0,206 gramos de ibuprofeno. Y con eso ustedes se plantean las dos reglas de 3. Toda regla de 3, hemos dicho, parte de 1 mililitro del valorante, hidróxido de sodio, 1 normal. ¿Con quién reacciona? Siempre con el principio activo, en este caso con gramos de ibuprofeno. ¿Con cuántos gramos de ibuprofeno? Como el hidróxido de sodio es 1 normal, con su mili equivalente, 0,206 gramos de ibuprofeno. La primera regla de 3, hemos dicho, siempre relaciona el volumen de trabajo, que sería
0,68 cc de hidróxido de sodio, uno normal, con cuánto de ibuprofeno estaría reaccionando. Y el resultado de esta primera regla de 3 relacionamos en la segunda regla de 3 con la cantidad inicial de muestra. Cuánto, a partir de cuánto de muestra se ha realizado esta determinación. Y la muestra es la que hemos calculado con esa regla de 3 adicional y hemos obtenido 151 miligramos que transformamos a gramos porque estamos trabajando en gramos. Si transformamos 151 miligramos a gramos, va a ser 0,151 gramos de muestra. Y el cálculo final siempre lo hacemos por cada 100 gramos de muestra. De manera que ese resultado nos va a dar 93,58 gramos por ciento de ibuprofeno. Lo único diferente en este ejercicio es realizar esa regla de 3 adicional para obtener la cantidad de muestra con la cual se va a realizar esta determinación experimental. Esa es la única diferencia, Judy. Gracias, doctora. Y a partir del resultado de 93,58, nos dijo que hagamos una regla de 3 más, doctora. Claro, porque si ustedes leen el ejercicio, les dice determinar el porcentaje de pureza y los miligramos de principio activo presentes en cada comprimido. Entonces, para que ustedes determinen miligramos de principio activo, partimos ¿de qué? Partimos de lo que indica el rótulo, de lo que indica la etiqueta. Si la etiqueta indica cada comprimido tiene 600 miligramos de ibuprofeno. Los 600 miligramos representan el 100%. ¿Y ustedes cuánto han obtenido en la parte experimental? En este caso hemos obtenido 93,58 gramos por ciento. ¿A cuántos miligramos equivale esos 93 que en la parte experimental hemos obtenido? Es una regla de 3. Pero siempre partimos de lo que indica el rótulo o etiqueta del producto. Y lo que indica el rótulo, les he dicho, siempre va a representar el 100%. Y lo que nosotros hemos obtenido, en este caso hemos obtenido 93,58%. ¿A cuántos miligramos equivale? Y de esa manera vamos a tener los miligramos de principio activo presentes en cada comprimido. Doctora, disculpe, ¿y cuáles serían los valores de referencia en este caso? ¿Tenemos valores de referencia para dar una calificación final? Claro, valores de referencia tenemos, inclusive les dije la anterior semana y no he corregido, me he olvidado corregir en la plataforma. En la plataforma, cuando hemos visto ibuprofeno, les voy a mostrar, si se fijan la guía, esta es la del ibuprofeno, está en pantalla. Los criterios de aceptación son los valores de referencia. En la guía dice de 90 a 110 gramos por ciento. En la clase les he aclarado y les he dicho, no es 110, es de 90 a 100,1 gramos por ciento. Entonces, si el valor está comprendido entre 90 y 100,1, ese lote se acepta. En este caso, 93 está dentro, claro que está dentro de entre 90 y 101, entre 90 y 100,1. Entonces, nosotros en la calificación final diremos, este lote de ibuprofeno se acepta. No hay necesidad de decir se acepta porque 93 está dentro de los valores. No hay necesidad porque en el informe, en esa hojita de informe, en la parte superior donde está el nombre comercial, el nombre genérico, número de muestras, también está los valores de referencia y ustedes tienen que poner de 90 a 100,1. Entonces, cuando hacen el ejercicio y sacan 93, ustedes ven y dicen, está dentro. En la calificación final, este lote de ibuprofeno se acepta. Nada más. No hay necesidad de explicitar y decir se acepta porque hemos encontrado 93 y está dentro de los valores de referencia. No hay necesidad de eso. Por eso la hoja de informe tiene todos los datos para que un farmacéutico se dé cuenta. ¿Por qué estamos aceptando? Porque se supone que está dentro de los valores de referencia. Si nos fijamos el resultado del cálculo, vamos a ver 93, está dentro de 90 y 100,1 gramos por ciento. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra duda de esa práctica?
Muy bien, entonces si no hay dudas pasaríamos a la siguiente práctica. En este caso vamos a trabajar con la determinación del principio activo presente en una forma farmacéutica líquida que es la suspensión de leche de magnesia. Para esa determinación vamos a continuar trabajando en el grupo de volumetrías de neutralización ácido-base, pero vamos a ver por alcalimetría. Ya la anterior clase con el ibuprofeno habíamos visto la técnica de alcalimetría que se llama así porque el valorante va a ser una base fuerte como es el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. ¿Por qué vamos a recurrir a una alcalimetría? Porque nuestra muestra, en este caso la leche de magnesia, tiene un solo principio activo, es el hidróxido de magnesio. Y ustedes dirán, ¿por qué si nuestra muestra es una base, vamos a valorar con otra base? Entonces, en este caso, el método que vamos a utilizar para esta determinación de esta suspensión va a ser un método residual. ¿Y qué es el método residual? Es cuando nuestra muestra sometemos a una reacción química y el residuo o el exceso que no ha reaccionado, procedemos a titular. Entonces, cuando trabajamos con formas farmacéuticas líquidas y de estas formas farmacéuticas líquidas estamos frente a suspensiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las suspensiones tienen una característica, son viscosas, son espesas. ¿Por qué? Porque tienen agentes viscosantes como la carboximetilcelulosa. Por eso es que cuando ven ustedes una forma farmacéutica en suspensión, en el envase primario, en el envase secundario, recomiendan agítese antes de usar. ¿Por qué? Porque al tener agentes viscosantes, en las suspensiones, estos agentes viscosantes por lo general atrapan el principio activo y tienden a precipitarlo. Por eso hay esa recomendación. En toda suspensión van a leer agítese antes de utilizar. Agite enérgicamente para uniformar en toda esa suspensión el principio activo que puede quedar con los agentes viscosantes atrapado en el fondo del frasco. Esa es la característica de las suspensiones. Entonces, cuando hacemos el control de calidad de una suspensión, por lo general debemos separar el principio activo de las sustancias auxiliares. ¿Y cómo separamos? Separamos a través de un método residual, es decir, haciendo reaccionar primeramente con un compuesto químico. Entonces, para esta determinación, ¿cuál es el fundamento? Como estamos dentro de las volumetrías de neutralización ácido-base, se funda en una reacción de neutralización que se produce entre el principio activo presente en la leche de magnesia, es decir, entre el hidróxido de sodio y un medio fuertemente ácido, para dar lugar a la formación de una sal soluble, que es el sulfato de magnesio, el que posteriormente va a ser retitulado con una base fuerte. Entonces, en esta determinación, nosotros lo primero que vamos a producir una reacción de neutralización entre el hidróxido de magnesio y el ácido sulfúrico. Producto de esta reacción se va a formar una sal y esa sal va a tener una característica, va a ser una sal soluble. ¿Por qué incidimos en esto? Porque se llama leche de magnesia por el color blanco. El momento que esa suspensión de color blanco entra en contacto con el medio ácido y forma esa sal soluble, esa suspensión blanca se vuelve completamente transparente. Esa es la característica. ¿Por qué se vuelve transparente? Porque ha formado una sal soluble que es el sulfato de magnesio. Y ese sulfato de magnesio que se forma va a ser posteriormente, en presencia del medio ácido, de ese ácido que ha quedado en exceso, porque en toda valoración residual agregamos el compuesto químico en exceso. Entonces va a quedar un exceso de ácido que además acidifica el medio para luego ser titulado con una base fuerte como es el hidróxido de sodio. Y producto de esta reacción
Nuevamente se forma el principio activo, que es el hidróxido de magnesio, pero esta vez libre de las sustancias auxiliares. De esa manera, en esta determinación, logramos separar principio activo de sustancias auxiliares, haciendo reaccionar el principio activo con un ácido. Producto de esa reacción se forma una sal soluble, queda un exceso de ácido sin reaccionar y va a ser titulado con una base fuerte. Producto de esa titulación, nuevamente se forma el principio activo, hidróxido de magnesio, pero esta vez libre de las sustancias auxiliares. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que vamos a hacer es medir 5 cc de la leche de magnesia. En un matraz Erlenmeyer debemos depositar esos 5 cc de leche de magnesia. Ahora, cuando estamos con formas farmacéuticas líquidas, en las formas farmacéuticas líquidas no hacemos precisión en el peso. Lo que hacemos es medir el volumen. Antes de la determinación, tomamos la muestra representativa, que pueden ser 10, pueden ser 50, pueden ser 100 frascos de suspensión, y frasco por frasco vamos midiendo el volumen. Con la ayuda de una probeta medimos el volumen y el contenido del frasco vamos a vaciar en un recipiente. Entonces, si son 20 frascos, frasco por frasco vamos midiendo y depositando en un mismo recipiente. Una vez que hemos depositado en el recipiente, homogenizamos y de esa muestra homogénea vamos a utilizar para realizar esa determinación. ¿Cuánto vamos a medir? 5 cc de muestra. 5 cc de muestra con la ayuda de una pipeta. Sin embargo, esos 5 cc de muestra, antes de depositar en el Erlenmeyer vamos a colocar en una balanza y vamos a tarar el peso del Erlenmeyer. No nos interesa a nosotros saber cuánto pesa el matraz. Lo taramos. Y una vez que hemos tarado, con la ayuda de una pipeta dejamos caer 5 cc de la leche de magnesia. ¿Por qué pesamos? Porque la leche de magnesia es una forma farmacéutica líquida, viscosa evidentemente, pero podemos pipetear. Y también cuando cae de la pipeta, cae con bastante facilidad. Sin embargo, cuando hacemos en la parte experimental, ustedes pueden apreciar, la pipeta queda completamente blanca por dentro, queda impregnada de la leche de magnesia. Entonces, nosotros no sabemos si realmente ha caído los 5 cc o ha caído 4.8, 4.9, 4.5, no sabemos. Y para fines de control de calidad debemos tener un peso o un volumen exacto. Pero como se adhiere a las paredes internas de la pipeta, no sabemos cuánto ha mermado, cuánto ha perdido. Por esa razón, en las suspensiones, por lo general, si bien medimos con la pipeta los 5 cc en este caso, después procedemos al pesado. Y es ese peso el que vamos a utilizar para los cálculos. Entonces, para fines de control de calidad, siempre debemos tener un peso o un volumen exacto. Una vez que hemos pesado el contenido de esos 5 cc de leche de magnesia, como estamos frente a una suspensión, lo primero que hacemos es preparar la muestra. Y preparar la muestra significa, en este caso, realizar una dilución. Agregamos 25 cc de agua destilada. Y esa suspensión, que era espesa, se vuelve más líquida, pero el color blanco continúa. Inmediatamente después, agregamos 25 cc de ácido sulfúrico y observamos cómo esa solución lechosa se vuelve completamente transparente. ¿Por qué? Porque ha formado el sulfato de magnesio y sabemos que el sulfato de magnesio es una sal soluble. Entonces, una vez que hemos agregado el ácido, la solución de color blanco se vuelve completamente incolora como el agua. En ese momento agregamos el indicador. 2 a 3 gotitas de anaranjado de metilo. ¿Por qué anaranjado de metilo? Porque ustedes saben, el anaranjado de metilo tiene un pH ácido. Porque nuestra muestra, si bien habíamos partido de una muestra básica, porque es hidróxido de magnesio, al tratar con un exceso de ácido,
se forma la sal soluble y además se acidifica el medio, queda un exceso de ácido sin reaccionar. Entonces ese medio se acidifica. Y ustedes saben que el criterio para elegir el indicador en una valoración residual es que este debe tener el mismo pH que la muestra. Entonces, si la muestra la hemos convertido de básica en una muestra ácida, necesitamos un indicador de pH ácido. Por esa razón, en este caso, estamos utilizando el anaranjado de metilo, que tiene un pH que va de 3,1 a 4,4. Como el medio es ácido, cuando agregan el anaranjado de metilo, la solución transparente toma un color rojo, porque el anaranjado de metilo en medio ácido nos da color rojo. Inmediatamente cargamos nuestra bureta con la base fuerte, con el hidróxido de sodio, enrasamos a cero y procedemos a titular. Con un goteo continuo, una agitación enérgica, hasta que esta solución de color rojo vire, tome color naranja. Ni bien la solución ha cambiado de rojo a naranja, cerramos la llave de la bureta, leemos los mililitros gastados para luego realizar los cálculos. Para los cálculos, ustedes saben, los datos. En los datos, ¿qué es lo primero que vamos a tener? La muestra. Segundo dato que vamos a tener es una valoración residual. Vamos a tener dos volúmenes, volumen 1, volumen 2. ¿Y qué vamos a investigar? Siempre el porcentaje de principio activo. Nuestro principio activo, en este caso, el hidróxido de magnesio. De ese hidróxido de magnesio, ¿qué datos vamos a averiguar? Primero, el peso molecular. Si el magnesio es 24, el oxígeno es 16, el hidrógeno es 1, ¿cuánto nos daría el peso molecular del hidróxido de magnesio? ¿Quién puede decirme? ¿24 magnesio, 16 hidrógeno o 16 oxígeno y 1 el hidrógeno? ¿Cuál sería el peso molecular del hidróxido de magnesio? 41, doctora. ¿Quién da más? En la fórmula del hidróxido de magnesio tenemos magnesio y 2 oxidrilos. Esa es la fórmula molecular. Magnesio y entre paréntesis 2 oxidrilos. 58.32. 58 gramos. 58 gramos. Ahora, el peso equivalente, hemos dicho, el peso equivalente es el peso molecular sobre el número de hidrogeniones u oxidrilos. ¿Cuánto sería el peso equivalente? ¿Entre cuánto tienen que dividir? Entre 2. Entre 2 son 2 oxidrilos. Entonces debemos dividir entre 2, 58 entre 2 nos va a dar 29 gramos. El peso equivalente, 29 gramos. El tercer dato, van a tener volumen 1, volumen 2. Cuando es una valoración residual, determinamos volumen de trabajo. ¿Cómo se determina el volumen de trabajo? Y ustedes saben que para realizar esa resta hay un requisito, que ambas soluciones tengan la misma concentración, la misma normalidad. Si uno tiene o los dos tienen normalidades diferentes, inmediatamente aplicamos factor de corrección y le vamos a una normalidad de 1 o de 0,1. Y en función a esa normalidad del volumen de trabajo que obtengamos, vamos a determinar si es 1 normal, el equivalente. Si es 0,1 normal, el decimili equivalente. Si determinamos mil equivalente, 29 entre 1000, peso equivalente entre 1000, 29 entre 1000, 0,029 gramos. Si la normalidad es 0,1, vamos a determinar el decimili equivalente. ¿Qué es el decimili equivalente? El peso equivalente entre 10.000. 29 entre 10.000 nos dará 2,9 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces tienen ya los 4 datos. Y con esos 4 datos se plantean 2 reglas de 3.
Y el resultado que obtengan de esa regla de 3, comparamos para dar la calificación final con los valores de referencia o criterios de aceptación. Para la leche de magnesia, ¿cuáles son los criterios de aceptación? La leche de magnesia no puede contener ni menos de 7.5 gramos por ciento, ni más de 8.5 gramos por ciento. Entonces, los valores de referencia están entre 7.5 y 8.5 gramos por ciento de principio activo. Esos son los valores de referencia. 7.5 a 8.5. Si está por debajo de 7.5 o está por encima de 8.5, ese lote se rechaza, porque para hacer leche de magnesia debe estar entre 7.5 y 8.5. Hace muchos años atrás, además de la leche de magnesia, teníamos la crema o magma de magnesia. Crema o magma de magnesia, que tenía hasta 10 gramos por ciento. Sin embargo, se ha eliminado la magma y hoy solamente tenemos en el comercio, en la industria farmacéutica, la leche de magnesia. La leche de magnesia, que ustedes saben, se utiliza como antiácido y a dosis mayores como laxante. Entonces, les comentaba, hace muchos años atrás había la leche de magnesia que era de uso más antiácido y la magma de magnesia que tenía un porcentaje mayor de principio activo que era exclusivamente laxante. Pero ahora a la leche de magnesia se le da los dos usos. Si ustedes ven el frasquito de leche de magnesia, dice una cuchara antiácido, 2 cucharas laxante. Entonces, para que cumpla la función de leche de magnesia, entre 7,5 y 8,5 gramos por ciento de principio activo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Muy bien, entonces si no hay preguntas, no hay dudas, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes vayan resolviendo y la próxima clase vamos a ver cuánto han sacado, si ha habido dificultades, si ha habido dudas. Entonces, van a anotarse los datos. 5 cc de leche de magnesia se valora con 22 cc de ácido sulfúrico 1.2 normal. Para retitular el exceso de ácido, se emplea 12 cc de hidróxido de sodio 1.09 normal. Calcular el porcentaje de pureza del principio activo presente en la muestra. Entonces, en ese ejercicio ustedes tienen como datos la muestra, 5 cc de leche de magnesia. Volumen 1, 22 cc de ácido sulfúrico, 1.2 normal. Volumen 2, 12 cc de hidróxido de sodio, 1.09 normal. ¿Y qué nos piden calcular? El porcentaje de principio activo de hidróxido de magnesio. Esos son los datos. Sí, muestra 5 cc, volumen 1, 22 cc de ácido sulfúrico 1.2 normal, volumen 2, 12 cc de hidróxido de sodio 1.09 normal y nos piden calcular el porcentaje de hidróxido de magnesio. Esos serían entonces los datos. Ese ejercicio ustedes lo van a realizar y la próxima clase, antes de empezar, vamos a revisarlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, quedaríamos ahí. Y ya saben, el día lunes 8:30 de la mañana en la plataforma el segundo examen de práctica. Yo, como cada lunes, voy a mandar el link de la parte teórica. No necesitan conectarse a no ser que tengan alguna duda o alguna pregunta antes del examen. 8:15 yo mando el link. Los que tienen preguntas se conectan. El resto no necesita conectarse. Directamente entra a la plataforma para las 8:30 que va a estar habilitado ese segundo examen
de práctica. Si no habría más dudas, más preguntas, ahí quedaríamos por hoy. Yo les agradezco por su participación, por su asistencia y que tengan un lindo día. Gracias. Doctorita, Sí, hijita. entré tarde al enlace, por favor. Ya, ¿qué es su apellido? Pardo Camacho Aide. Pardo. Ah, ya, ya. La anoto ahí. No hay problema. Muchas gracias, doctorita. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, ahí quedaríamos. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hijita. Hasta luego, Hasta Carlos. luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Cuídate.